Hoy les voy a enseñar cómo colocar un vinilo y glitter en un globo burbuja. Voy a utilizar un inflador manual. Si tienes uno eléctrico lo puedes usar. Un G-Flow es un gel para globos, un globo burbuja de 45 centímetros, glitter o escarcha, y así comenzamos. Tomo el G-Flow y voy a colocar 2 gotas dentro del globo burbuja y lo distribuiré con mis manos por toda la parte interna para que no queden manchas. Esto puede ocurrir si no hacemos bien el procedimiento. Yo les recomiendo usar este gel que es especial para trabajar globos, ya que hay personas que usan otros productos que no son tan profesionales. Antes de hacer este paso, te recomiendo que infles el globo previamente para darle la forma y el tamaño que prefieras. Luego, con mucha suavidad y con ayuda de nuestras manos, distribuiremos el gel por todas las partes internas del globo. Acá voy a tomar el glitter para colocar una porción considerable dentro de mi globo burbuja. Utilizaré un embudo pequeño para introducir fácilmente el glitter dentro del globo. De igual manera, se debe distribuir bien la escarcha en toda el área interna del globo para que no queden detalles que puedan dañar la decoración. Realiza suaves masajes con las manos para que el glitter cubra toda la superficie y quede uniforme. Con mi inflador manual comienzo a dar pompazos. Si tú cuentas con un inflador eléctrico es más rápido el procedimiento. En mi caso, yo suelo inflarlo, luego saco el aire lentamente y vuelvo a inflar para que mi globo quede como yo quiero, ya que este tipo de globo trae una parte más resistente que el resto del globo y debemos darle la forma con las manos. Después de inflar el globo y que tenga la forma deseada, amarro la válvula para cerrar. Con este tipo de globos es un poco engorroso amarrar y mi consejo para ustedes es que luego de hacer el nudo, tomen una cinta de papel delgada y hagan un lazo en la válvula, ya que me ha pasado que el globo comienza a botar lentamente el aire si no queda bien sellado. Como les comenté anteriormente, tomé una cinta de papel muy fina y amarré fuertemente el globo para asegurarme de que no se espiche o suelte el aire. Luego corto el sobrante con la tijera y listo. Ya puedo comenzar a colocar otras decoraciones. Tiene el aspecto de una linda bola de cristal. Voy a tomar este vinilo de feliz cumpleaños y lo estaré pegando en mi globo. Son muy fáciles de personalizar. Voy a cortar en 2 partes para que se me haga más fácil decorarlo. Voy a separar con mucho cuidado el vinilo del papel para luego pegarlo a mi globo. Tú lo puedes ubicar en la parte y al estilo que desees. Todo va a depender de la decoración que realices. Hay muchas formas de colocar el vinilo en el globo. También dependerá mucho del diseño de las letras y la tipografía. En mi caso, yo quise darle un poco de inclinación a las letras, me parece que se ve muy bonito. Tú puedes colocarlo como mejor lo prefieras y si es un encargo a gusto del cliente.
Mi consejo para ustedes: antes de pegar el vinilo, midan primero bien dónde quieren ubicar las palabras para que no dañen el diseño. Hay varios vinilos, en este caso debo desprender del papel protector las letras, pero hay otros que solo retiras el papel protector y transfieres luego todo el diseño con el papel transfer. Ahora pego mis últimos detalles al globo. Y listo, así está quedando mi globo burbuja. Voy a tomar cinta de papel rojo para hacer la última decoración. Voy a colocar 2 tiras a mi globo, pero como es una cinta muy gruesa, la cortaré a la mitad, ya que el ancho de la cinta no me favorece en la decoración que deseo hacer. Hago un pequeño corte y con la ayuda de mis manos separo ambas tiras. La idea es que queden ajustadas al globo. Las ubicaré una transversal a la otra. Al unirse las 2 cintas de papel, hago un nudo fuerte a la altura de la válvula de mi globo para que no se mueva. Y listo, quedó bien sujetado. Luego estaré colocando un hermoso moño en la parte superior del globo. Te voy a dejar el link de mi próximo video donde lo estaré utilizando para hacer un hermoso arreglo de cumpleaños. Para finalizar, corto el excedente y listo. Bueno, mis queridos amigos, si les gustó esta decoración, por favor dale like a este video y compártelo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir más notificaciones de mis videos. Me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye.